En el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, habla acerca de cómo fue que vino Juan el Bautista. ¿Por qué vino Juan el Bautista? Si recordamos un poquito de Juan el Bautista, ¿cómo fue que llegó a este mundo? Dice en Juan capítulo 1, versículos 6 y 7, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ustedes recuerdan en el capítulo 1 del libro de Lucas, del versículo 5 en adelante, dice que Zacarías, el papá de Juan, y su mamá Elizabeth, dice que ellos eran justos y rectos delante de Dios. Tenían un buen testimonio este matrimonio. Zacarías era sacerdote y ellos tenían un buen testimonio. Entonces, dice que un día, oficiando Zacarías en el templo de Dios, dice que se le apareció un ángel a la derecha del altar. Y entonces dice que él se asustó, ¿no? De repente estar oficiando en el templo y de repente mirar un ángel allí a un lado de él que se le aparece, pues claro que se iba a sorprender el sacerdote Zacarías. Entonces el ángel le dice a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido contestada. ¿Por qué? ¿Cuál era la oración de Zacarías y de Elizabeth, su esposa? Es que ellos no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Así que ya eran, dice, de edad avanzada, y pues de repente le llega el ángel con la buena noticia. Posiblemente ya ellos lo habían dejado por la paz, como lo dicen, ¿verdad? Quizás no sé si dejaron de pedir, porque ya eran de edad avanzada, y dijeron, pues yo creo que ya Dios dijo que no. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, cuando usted está pidiendo a Dios por algo, y ora, y ora, y ora, y pasa el tiempo, y pasan los meses, y pasan los años, y llega el día en que usted dice, bueno, pues yo creo que Dios dijo que no, y no me va a contestar. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que de repente te llega la respuesta de Dios por algo que pediste por mucho tiempo. Y Dios se manifestó de una manera maravillosa. Y esto le sucedió al sacerdote Zacarías y a su esposa Elizabeth, que le dijo el ángel: tu oración ha sido contestada. Vas a tener un hijo, le dice a Zacarías. Y luego le dice, y le vas a llamar Juan. Juan será su nombre. Y dice, porque él va a preparar el camino del Señor. Y me llama la atención algo bien hermoso, que dice, y él, dice, va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Así que desde que Elizabeth quedó embarazada para parir a Juan, desde el momento que ella queda embarazada, pues hay doble bendición en su vientre. Está, ¿verdad?, el hijo que por mucho tiempo habían pedido y esperado, pero ese hijo ya estaba lleno del Espíritu Santo. Si no es hermosa la palabra de Dios, cuando usted y yo podemos meditar en ella, y dice uno, wow, pues ¿cómo es esto tan hermoso? Dice el versículo 14, ¿verdad? 13 y 14, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Oiga, qué hermosa promesa, ¿no? Cuando la pareja está esperando un bebé y luego que diga, no más falta que salga como la abuela, ¿verdad? O no más falta que salga como su papá. Y no más falta que ya está uno especulando que, pues ojalá y se parezca al familiar fulano, que es bien tranquilito, ¿no? Y nada, ¿verdad? Y ojalá y no nos dé problema, no nos dé tristeza. Pues ya el ángel está anunciando que no solamente la bendición del niño que iba a nacer, ¿verdad?, iba a ser una alegría para ellos, tener la experiencia de ser padres, sino que también viene la promesa de parte de Dios, dice, y van a tener gozo y alegría de parte de su hijo. Y muchos
se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Yo creo que por eso venía la bendición, ¿verdad? No va a ser un hijo borrachito, una hija borrachita, ¿verdad? Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahora usted mira en las Escrituras lo que dijo Juan, lo que escribió Juan, el apóstol Juan, que dice, ¿verdad? Hubo un hombre llamado por Dios. Ahora, ¿a dónde lo llamó Dios? ¿A dónde comenzó su ministerio? Es curioso porque todos podíamos pensar, o en aquel tiempo podían pensar que Juan sería sacerdote como su papá Zacarías, que era sacerdote del templo. Pero Dios no lo llama a ministrar en el templo. Dios lo llama a Juan el Bautista a ir por el monte, por el desierto, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? En paralelo con el río Jordán, para ir anunciando la venida del Señor Jesucristo. En el capítulo 3 del libro de Mateo, versículo 1 en adelante, dice Mateo, escribe el apóstol Mateo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Ve? No en el templo, sino en el desierto de Judea. ¿Y cuál era su predicación? Bueno, su predicación era muy cortita, hermano. Esto me recuerda al profeta Jonás. ¿Recuerdan la predicación del profeta Jonás? Una de las predicaciones más pequeñas y que ha alcanzado más cantidad de almas, ¿verdad?, de que se conviertan al Señor. Dice que la predicación del profeta Jonás decía: de aquí a 40 días Dios va a destruir a Nínive. Y esa era toda su predicación. Y a veces uno no haya cómo, ¿verdad?, hacer un bosquejo y cómo predicar de aquí, de allá. Y nomás decía eso. De aquí a 40 días Dios va a destruir a Nínive. Y lo empezó a escuchar la gente. 3 días predicando el mismo mensaje. Y se convirtieron al Señor, desde el rey hasta toda la gente, hasta el siervo que estaba en casa. Si no es tremenda cuando la predicación, cuando Dios la envía con un propósito. Ocupa un poco de agua. Aquí hay aceite, pero no puedo tomar aceite. Y no voy a empezar a hacerle como carro, ¿eh? Y la predicación de Juan el Bautista, versículo 2 del capítulo 3 de Mateo, dice: y diciendo, ¿cuál es la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Muchas veces los apóstoles trataban para no decir porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes, sino decían el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Los hebreos tenían mucho cuidado al escribir, porque no querían escribir algo donde no fuera bien, no sé, pronunciado o dicho la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ellos preferían ponerle, en vez de decir el reino de Dios, gracias, decían el reino de los cielos. Está calientita el agua. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la predicación? Entonces, arrepiéntase. ¿Cuál es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirnos? ¿Sabe? Esto yo creo que se ha experimentado mucho en estos días de fin de año, ¿no? Estos días pasados de fin de año. ¿Cuántas personas no estuvieron arrepentidos el fin de año? Y según estadísticas dice que la gente se arrepiente para estas fechas de fin de año, se arrepiente más de cosas que no hizo. Según estadística, ¿no? Hay gente que se arrepiente más de cosas que no hizo por desidia o por lo que usted quiera, pero no las hizo. Hay gente que está ahí arrepentida al fin de año. No, hombre, no. Yo el año pasado, al inicio del año, tenía este propósito y quería hacer esto y no lo hice. Y mucha gente que vive así. Otros se arrepienten de cosas malas que hicieron, claro. Pero ¿qué es en realidad el arrepentimiento que habla la Biblia?
Porque a veces pensamos que arrepentirnos es algo así tan ligero que podíamos manejarlo nada más como un problema de conciencia, como un problema de algo que no te dejó una buena experiencia, te causó cierta molestia, cierta incomodidad, cierto dolor. No se está refiriendo Juan el Bautista a este tipo de arrepentimiento. En la Biblia, cuando habla del arrepentimiento, está hablando de dar toda una vuelta completa. En otras palabras, lo que está diciendo Juan el Bautista, denle la espalda al pecado, porque todos nosotros vivimos, constantemente vivimos cometiendo faltas o pecados. Todos nos equivocamos. Todos los días cometemos faltas, ¿sí o no? Casi siempre, de una u otra manera, nos equivocamos. Fallamos. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando dice, bueno, ya se hizo cristiano? Y no sé si usted ha escuchado a gente decir, yo conozco a Julano de tal o la señora Julana que dice que es hermana y que ya se convirtió y que ya va a la iglesia y sigue siendo igual de chismosa. ¿No hay gente que dice así, se expresa? Bueno, pero en otro tiempo, pues a la hermana le gustaba el chisme, se deleitaba chismeando. Pero ahora aborrece el chisme, aunque siga siendo chismosa. Yo no sé la forma, una diferencia, ¿no? Antes lo disfrutaba y ahora dice, ay Señor, perdóname, cámbiame esta lengua chismosa. Entonces, ¿cuál es dar la vuelta? O sea, ¿cuál es el arrepentimiento que habla la Biblia? El arrepentimiento es darle la espalda al pecado. En otras palabras, aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. ¿No decimos nosotros eso? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Así como que algo no está bien. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Señor, a ver, no lo entiendo. Bueno, lo que Dios dice es que tú también aborrezcas al pecado. Aborrezcas las cosas malas que sabes que haces, que no están bien, que tú las aborrezcas, que digas, Señor, es que yo no puedo evitar hacer esto, pero es algo que ya no lo disfruto, es algo que ya no me da placer o un deleite. Si en otro tiempo disfruté cosas malas, porque la Biblia enseña que el hombre que se deleita, ¿no? Disfruta el pecado. El hombre sin Dios se mofa del pecado, se ríe del pecado. Lo proclama y dice, yo hago esto, ¿verdad? Y hasta se sienten bien con eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia de darle la vuelta, de darle la espalda al pecado? Es aborrecer al pecado. Y entonces cuando tú aborreces el pecado y le das la espalda al pecado y te volteas, al primero que vas a ver, cuando tú le diste la espalda al pecado, es al Señor, es a Dios. Es a Dios esperándote con los brazos abiertos. Es lo que tú vas a encontrar cuando tú le des la espalda al pecado, cuando tú renuncias al pecado, cuando tú aborreces el pecado. Entonces buscas a Dios. ¿Por qué? Porque de la única manera que podemos reconciliarnos con Dios es darle la espalda al pecado. Aborrecerlo. Y empiezas a luchar por no hacerlo más. Renuncias a seguirlo haciendo. Esa es la gran diferencia. Y lo haces honestamente, legítimamente, de corazón, de verdad. No es que lo vas a hacer de una manera hipócrita, que ahora te vas a esconder para pecar, ahora te vas a esconder para hacer cosas malas. No, no es así. Simple y sencillamente quieres cambiar eso. Y cuando tú entonces te volteas hacia Dios y Dios te está esperando con los brazos abiertos y por la fe tú recibes al Señor en tu corazón porque tú buscas el rostro de Dios y tú esperas que Dios esté enojado contigo porque habías estado pecando deliberadamente haciendo lo malo. Pero qué sorpresa es que cuando tú te volteas hacia Dios, lo primero que miras es a Dios con una sonrisa y no con una cara de coraje, diciéndote, mira, eres un pecador. No, con una sonrisa al Señor, diciéndote, ven, yo te estoy esperando con los brazos abiertos.
¿Y cuántos de nosotros vivimos esa hermosa experiencia que un día le dimos la espalda al pecado y entonces buscamos a Dios, y cuando vinimos al Señor y vinimos buscando su rostro y vivimos esa experiencia de tener un encuentro con Dios? Y cuando tratamos de explicarlo, es cierto, no tenemos palabras para explicarlo, no podemos describirlo. Pero es que es algo que sentimos cuando vinimos al Señor. Es algo que vivimos, esa experiencia tan hermosa. Y que tú dices, yo no quiero volver a darle ahora la espalda a Dios para volver al pecado. No quieres esa experiencia ya. Porque has vivido la hermosa experiencia de buscar a Dios y sentir que Dios te está recibiendo con los brazos abiertos, sin reclamos, sin reproches, sin castigo por nuestras rebeliones. ¿Y qué es lo que hace uno? Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo. Yo recuerdo cuando aquella ocasión que me quebranté y pasé al altar y pasé al frente y yo no sé por qué, de repente empecé a llorar y me sentía quebrantado y me sentía bien y me sentía mal. Había un asunto de emociones dentro de mí. Pero es algo que no lo puedo todavía explicar, pero sí recuerdo lo hermoso que fue la experiencia que sentí. Que cuando salí de ahí yo quería gritarlo, ¿no? Yo quería decirle a la gente, hey, Dios, el Dios de la gloria vino a mi corazón. El Todopoderoso vino a mi vida. Quería gritarlo, quería decirlo a la gente. Y es lo que hacía cuando yo me convertí, es lo que hacía y lo que he hecho, es decirle a la gente, Cristo vive en mí. Y cuando Juan el Bautista está diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Oye, hermano, después de 400 años de silencio, que no había habido en 400 años una voz de profeta. No, Dios no había hablado a su pueblo ni por mensaje de profeta, ni por los sacerdotes, ni por ningún medio, ni por ángeles, ni por nada. Y de repente, hermano, empiezan a oír que por allá, por el desierto, allá por los montes, allá por el río Jordán, andaba un hombre que parecía, al momento podría parecer como un loco que andaba gritando por los desiertos, que andaba gritando algo, pero cuando la gente empezó a poner atención y empezó a inclinar sus oídos y oían que gritaba Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Oye, hermano, la gente salió de las ciudades, la gente salió de sus aldeas, la gente salió de sus casas para ir a oír lo que Juan estaba diciendo. Ahora había llegado un profeta a estas tierras y ellos estaban hambrientos de oír un mensaje de Dios. Ellos estaban esperando que algo sucediera. Sus generaciones pasadas habían muerto sin haber escuchado un día un mensaje de Dios. ¿Se imagina eso? ¿Cuánta gente, hermano, ahora por dureza de corazón, porque resisten a Dios, porque rechazan a Dios, viven toda la vida despreciando el mensaje de Dios y mueren sin haber tenido un momento de humildad y haber abierto su oído a la voz de Dios? ¿Cuánta gente pasa toda la vida y nunca quisieron abrir su corazón, abrir sus oídos para oír el mensaje de Dios? Se iba el tiempo y se iban de este mundo sin haber escuchado el mensaje. Y ahora cuando están oyendo un mensaje sale la gente. Ahora esto no era un regaño, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No era un regaño de Juan el Bautista. Era un mensaje de esperanza, hermano. Era un mensaje, un anuncio de unas buenas nuevas de salvación. Ese era el mensaje. Cuando a la gente se le habla del mensaje de Dios, nunca se le habla a la gente de un castigo. Nunca se le dice a la gente, mira, te vas a ir al infierno, mira, te va a pasar esto y te va a pasar aquello. No, a la gente se le dice, ¿sabes qué? El Dios Todopoderoso envió a su Hijo al mundo para pagar el pecado de la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dijo Juan.
No se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego añade Juan, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres rechazaron al Hijo de Dios. Entonces el mensaje de Juan el Bautista no era un mensaje de juicio, no era un mensaje de estar reprendiendo al pueblo, era un mensaje de esperanza. Y desde entonces, hermanos, se ha predicado el evangelio como buenas nuevas, porque eso es lo que significa evangelio. Buenas nuevas, mensajes de esperanza, mensajes de vida, de amor de Dios. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El versículo 8, de ahí mismo de Mateo 3, dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Esto era el mensaje de Juan. O sea, ¿saben qué? Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Pero que se vea un cambio en sus vidas. Que vea la gente que ustedes se han cambiado. Que vean la gente que ustedes han tomado una dirección diferente. Ese es el mensaje de Dios. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Que se vea un cambio en nosotros. Que estamos arrepentidos, pero no en el momento, porque lo que hicimos o no hicimos o lo que dejamos de hacer, sino porque hemos decidido un cambio de vida. Y aunque estemos luchando, y aunque todavía seguimos batallando con las mismas cosas, pero estamos resistiendo cada día, luchamos con eso, porque queremos un cambio. Y esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 4 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Ese era el estilo que vestía Juan. Imagínese usted con un cuero, ¿no? De pelo de camello. Era la moda que tenía Juan. Era su estilo de vestir. Es curioso que mucha gente... Ahora imagínense a Juan el Bautista, no, también diciéndoles, miren, pero si se arrepintieron y quieren cambiar de estilo de vida, entonces tienen que vestirse como yo. Para ver que ustedes están cambiando también. Imagínate la gente matando camellos para ponerse la piel de camello. ¿Verdad que no? No dice eso, no es que tenía que ser una condición de moda, como en muchos lugares se apresiona a la gente que tienen que vestir todos como el pastor. Y las mujeres tienen que vestir todas como la esposa del pastor. Parecen todos un uniforme de secundaria, no de escuela. Pero no es un estilo, no es una condición de que la gente tenga que vestir de cierta moda. La Biblia no habla de modas, no habla de condiciones, no habla de estilos. Y luego dice que comía langosta y miel silvestre. Imagínense toda la gente del pueblo de Israel comiendo ahora langosta y miel silvestre, porque Juan el Bautista come langosta y miel silvestre. No tiene que ver nada tampoco la comida, ¿verdad? Hay iglesias, hermano, te dicen que tienes que comer, ¿verdad? Y usted ya que se convirtió a Cristo no puede comer carne de puerco, ni carne de res, ni carne de chivo, ni carne de gallina, no te quitan todas las carnes. Dice, oye, ¿y esto? ¿Verdad? Todo es una condición de qué vas a comer y qué no vas a comer. El Señor Jesucristo, cuando le hicieron la pregunta acerca de esto, dijo, Señor, esto no tiene que ver nada, ¿verdad? El evangelio no entra por la boca, entra por los oídos y llega al corazón. Y lo que entra por la boca llega al estómago y después, ¿verdad? Todo se fue. Es todo. Pero no habla de un estilo de qué vas a comer o qué no vas a comer o cómo vas a vestir. Se pierde el tiempo en esas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Ahora dice que salían, versículo 5, salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, la gente sí reconocía sus faltas, sí se arrepentían y decían, yo tengo esta falta, yo tengo estos pecados, yo quiero cambiar mi estilo de vida, y entonces hacían un compromiso con Dios.
Y eran bautizados las personas. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando fueron bautizados. Yo sí me acuerdo. Y a veces cuando me cierro los ojos y medito en aquel momento cuando fui bajado a las aguas del bautismo, no sé por qué, pero hasta el olor del agua todavía me queda en mi nariz. No sé por qué, hermano. No tiene que ver nada el agua, pero yo creo que era por el momento tan especial de mi vida que fue, ¿verdad?, el antes y el después, cuando tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo. Ya hace algunos, como 37 años más o menos, ¿no? Sí, pues ya ves que tú tienes como 33 de casada. Y yo. Ya hace algunos añitos. Sí, más o menos, hermano. Es un gran privilegio, porque uno decide cambiar de vida. Decides, fíjate, hermano, las cosas que decides tan difíciles. Una de ellas, una cosa muy difícil, ser honesto. Decir la verdad. Decir la verdad. Ya no hablar mentiras. Hacer a un lado el odio, el rencor, la venganza, la envidia, los celos, todas esas cosas. Es cierto, a veces se acumulan tanto en tu cuerpo que batallas para irte deshaciendo de eso, irte desintoxicando, desaprendiendo de cosas que hacías ya, como dicen, por rutina, ya era una vida normal. Y de repente cambiar ese estilo de vida no es fácil, pero sabes, hermano, es posible. Es posible. Y entonces mientras tú estás luchando con todo esto, te das cuenta que realmente, hermano, no hay lugar para la hipocresía, para ser un cristiano de doble moral, ¿verdad? Un cristiano en la iglesia y afuera diferente. Batallamos con eso, sí. Pero queremos ser igual que como somos aquí en la iglesia, queremos ser también igual como somos en la casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estamos. Y eso cuesta, hermano, sí cuesta. Porque de repente, y antes íbamos con la corriente del mundo y de repente cambiar y ya no vas a ir con la corriente del mundo, no es fácil, pero es posible con la ayuda de Dios. Porque cuando convertimos a Cristo, pues viene la ayuda del Espíritu Santo. Entonces Juan observa algo, versículo 7, observa algo Juan y dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, esto está fuerte. ¿Cómo les decía, hermano? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Oiga, ¿no se le hace fuerte esto? Yo te estaba hablando que todo el mensaje bonito, ¿verdad? Conviértete a Cristo, y de repente llega un grupito de personas y luego Juan el Bautista, generación de víboras, les grita a ellos, a los fariseos y a los saduceos. Y luego se ofendió, oye, ¿por qué no dices así? No, no es a ti, son a ellos, a ese grupito que viene ahí de fariseos y saduceos. Y era muy fácil identificarlos a ellos por sus vestimentas. Ellos se creían muy importantes. Es más, ellos se creían los únicos líderes religiosos, los únicos que podían hablar de Dios. El único medio para llegar a Dios se creían ellos, pero lamentablemente no era así. Vea lo que dice el Señor Jesucristo, hablando en Mateo capítulo 23. Voy a leerles algunos versículos del capítulo 23, no todos, porque pues todo el capítulo está largo, pero mire, vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, los fariseos y los escribas. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras
sillas en las sinagogas y las salutaciones, que la gente los salude en las plazas y que los llamen a Rabí, Rabí, que quiere decir maestro, maestro. Ustedes dicen, no quieren hacer lo mismo como ellos o que les llamen Rabí a ustedes, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, nadie le llames Padre, hablando espiritualmente, solamente a Dios, ¿verdad? O a tu papá terrenal, pero aquí está hablando de lo espiritual. Y no llames Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es tu Padre, el que está en los cielos. ¿Quiere llamarle Padre a alguien, espiritualmente hablando? A Dios llámale Padre. ¿Cómo ora usted? Padre nuestro, Padre celestial, Padre eterno, Padre santo. Usted está hablando de Dios. Dice, pero los hipócritas de los fariseos querían que ellos le llamaran padres. Y no se ha llamado maestro porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y luego nos brincamos al versículo 23. Hay de ustedes, escribas y fariseos, ¿cómo le llama? El versículo 23. Hipócritas, porque diezman la menta y el enaldo y el comino y dejan de hacer lo más importante que de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e inequidad. ¿A quién le llamó entonces también Juan el Bautista cuando iban a su bautismo, cuando iban a verlo? Es que realmente ellos no se querían convertir a Dios o a tener un cambio de vida. Ellos simple y sencillamente lo hacían para ver qué estaba haciendo Juan y para poderlo juzgar. La intención era no dejar vivir a Juan. Como lo hicieron con Jesús, ¿recuerdan? Como lo hicieron con los apóstoles. ¿Quién les hicieron la guerra? A Juan. ¿Quién le hicieron la guerra? A Jesús. ¿Quién hizo la guerra a los apóstoles, los discípulos de Jesús? Los fariseos. Ellos incitaban al pueblo contra este hombre de Dios, contra este siervo de Dios. Por eso Juan les llama generación de víbora. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Usted no sabe la cantidad de sacerdotes, hermano, que se han convertido a Cristo. Sacerdotes, monjas, monaguillos, de todo tipo de gente, ¿verdad? Cardenales. Para poder tener una relación con Dios han tenido que dejar la Iglesia Católica para tener un compromiso con Dios. Y hay quienes no han podido porque ya no quieren ese cambio. Porque aquí estamos mirando algo que habían vivido los fariseos, los saduceos, los escribas, que hablaban de Dios, pero realmente no tenían ninguna comunión con Dios. Eran malos ejemplos, dijo Jesús. Versículo 10, Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Cuando habla la Escritura de frutos, los árboles que dan fruto, usted sabe que el árbol se conoce por su fruto. Ahora dice la Escritura que usted y yo tenemos que mostrar los frutos en el Espíritu. Que habla la Biblia acerca de los frutos del Espíritu en Gálatas 5, ¿verdad? 22 en adelante. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Ese es un fruto que debe de empezar a verse en nosotros. Ahora, si quieres hacer algo bueno este año, pues empieza a inclinar, ¿verdad?, tu corazón
hacia buscar que el Señor se manifieste en tu vida y empiece a fluir en ti esos frutos del Espíritu. Ah, qué hermoso va a ser eso. Cuando los cambios del Señor, ¿verdad?, empiezan a manifestarse, a fluir, frutos del Espíritu. Cuando la gente te vea, se sorprenda y diga, oh, ¿cómo has cambiado? Tú no eras así, yo me acuerdo cuando tú decías esto y aquello y te comportabas de esta manera y todavía no te miraban ni feo cuando ya saltabas a echar golpes, ¿verdad? Y ahora hasta te insultan, ¿verdad? Y te quedas callado. Al final los policías me estaban pidiendo disculpas. Ay, no, señor, mire, es que nosotros, es que usted... Ándale, pues ya ves. Y mi esposa primero estaba enojada, asustada y después estaba riendo. No, pobre policía, te tuvieron que pedir disculpas. Curioso a veces, ¿no? Cuando reaccionamos. Yo la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo, y él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Viene y te llena de Dios. Y ese fuego que se manifiesta en tu vida, en tu mente y en tu corazón, es lo que empieza a quemar, empieza a arder delante de Dios todo aquello que a Dios no le agrada. El Señor empieza a hacer cambios hermosos en tu vida. Que hasta tú mismo te vas a sorprender cuando tú le dejas el lugar al Señor, le dejas el lugar al Espíritu Santo. Tú mismo te vas a sorprender y decir, wow, yo no era así. En otro tiempo yo hubiera reaccionado de esta manera. Y te quedas sorprendido cuando a veces mejor te quedas callado por no seguir una conversación, ¿verdad?, estéril, que solamente te lleva a enojarte más o a hacer enojar más a la otra persona. Ahí es cuando se ven los cambios, hermano. No solamente cuando yo defiendo mi derecho, sino cuando yo mejor renuncio a la discusión necia y dejo que el Señor obre. Y entonces viene un cambio en nuestras vidas. ¿Sí o no, hermano? Ya ni pelea uno igual, ¿verdad? No sé usted, pero ya no pelea igual uno, ¿verdad? Con su esposa, con sus hijos. Ahora pelea mejor, ¿no es cierto? Decía una tía mía, yo no me dejo del viejo, dice. Antes sí, dejaba que me dijera lo que quería, dice mi tía. Pero ahora no, dice, en el nombre de Jesús no me dejo y no me dejo y no me dejo, dice. Pero fíjate, ¿sabes? Llevó eso. Hicieron una casa de 2 pisos. Y mi tío vivía arriba y mi tía vivía abajo. Y como ya no pudieron luchar por un cambio, pues mi tío volvió al mundo, a la tomada y andar tomando y fumando. Y como no alcanzaba a correr hasta abajo al baño, pues orinaba de la azotea. Y la vecina, viejo cochino, ¿qué estás orinando ahí? Y sale mi tía, ¿qué trae la vecina? Pues estaba su esposo orinando allá en la azotea de arriba. Renunció a un cambio, porque ninguno de los dos quiso renunciar a seguir peleando por cosas necias del pasado, de años, de décadas atrás. Siempre salían a relucir los mismos pleitos, las mismas tonterías que en un tiempo se habían ofendido, que en un tiempo se habían fallado, que en un tiempo se habían equivocado y todavía seguían peleando por las mismas cosas. ¿Queremos un cambio? Pues entonces yo creo que es también importante olvidar todas las tonterías del pasado. ¿Que te equivocaste? Punto. ¿Que me equivoqué? Ahí que quede. Mientras usted y yo estamos jalando el pasado a nuestra vida, el pasado se va a convertir en tu presente y no vas a vivir el presente y menos puedes mirar hacia el futuro. Pelearás por cosas que nunca te van a llegar a ningún lado, que solamente estarás teniendo una vida estéril, sin frutos, sin cambios. Una vida religiosa sí, una apariencia religiosa también, pero sin un corazón que ha sido cambiado y transformado por el poder de Dios. Usted ha sido bautizado en el bautismo de Jesús para recibir perdón de pecados y para ser lleno del Espíritu Santo. Y el fuego del Señor viene a hacer cambios tremendos. Ese fuego que quema el pecado.
Ese juego que te hace sentir vergüenza cuando tú estás haciendo algo malo, aun cuando nadie te ve. Cuando un hermano en Cristo que ha convertido a Cristo, se atreve a ver cosas que no debe de ver ya, que en otro tiempo tuvo placer, ya sea en la pornografía o otra cosa, que en otro tiempo sin Cristo tuvo placer y se deleitaba en verlo. Ahora no, aunque esté solo o esté sola, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo te llena de tal vergüenza que no puedes ver eso. Aunque tú te quieras justificar y que no, pues que soy hombre, que soy adulto, No, no es cierto. Si usted tiene el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo quema eso. Y la vergüenza que sientes en tu rostro, en tu corazón, en tu ser, eso te hace sentir, no voy a ver cochinero yo. Porque Cristo vive en mí. Y si no sientes eso, es porque el Señor se ha mudado. Y eso es peligroso. Apocalipsis 3:20 dijo: Señor, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. Y abre la puerta. Y no está hablando a la gente de afuera, está hablando a la iglesia, al cristianismo. ¿Por qué? El Espíritu Santo puede mudarse de nosotros si nosotros insistimos en vivir pecando deliberadamente como si no fuéramos cristianos, como si no tuviéramos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Terminamos con verso 12. Dice: su aventador está en su mano, dice Juan, hablando de Jesús, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Su aventador está en su mano. ¿Qué era el aventador, hermano? En los tiempos de antes, cuando trabajaban y recogían el trigo, lo recogían con todo, lo cortaban con todo y la espiga, con todo y la rama, ¿no? Lo cortaban y luego lo amontonaban y lo empezaban a garrotear, a darle garrotazos al trigo para separar al trigo de la espiga de la paja. Y empezaba a caer el trigo y la paja pues se quedaba arriba. Entonces el aventador era algo así como una horquilla, no sé si las conozcan las horquillas. Y entonces agarraban la horquilla y levantaban en el aire para que la paja volara, se fuera separando del trigo. Y entonces quedara el trigo en una parte y la paja en otro. Entonces Juan le está diciendo: mira lo que va a suceder ahora a todo el pueblo de Israel, porque todo el pueblo de Israel recibían las promesas de Dios. A todo el pueblo de Israel Dios le dio promesas de tierras, de bendiciones, de abundancia, de protección, de cuidado. A todo el pueblo Dios le dio esa promesa. Entonces todo el pueblo se sentían privilegiados de ser descendientes de Abraham. Ahora, dice Juan, va a haber una gran diferencia ahora. Todos aquellos que reciban la palabra, todos aquellos que se conviertan al Señor, como dijo Juan en el Evangelio de Juan 1:12 y 13, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, el pueblo de Israel no le recibió, pero no todo, dice. Pero todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, a los que le creen a Dios, les dio el derecho, les dio el privilegio, la bendición de ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de voluntad humana, sino de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces por eso Juan está diciendo ahora: su aventador está en su mano y limpiará su era. Va a limpiar su cosecha. Va a limpiar y va a separar el trigo. Y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces el Señor dice: bueno, ¿que eres trigo o eres paja? Los fariseos eran paja. Por eso Juan el Bautista los reprende y le dice: generación de víboras, cambien. No sean falsos, no sean hipócritas. Porque no quieran aparentar ser trigo cuando son paja. Conviértanse en trigo para que vivan en el granero del Señor. Amén.
Y aquí hay puro trigo. Amén, hermano. Aquí hay puro trigo del Señor, puro trigo del granero del Señor. Y el Señor quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Vea lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 43 en adelante. Dice Marcos, el discípulo de Jesús, ¿lo tiene? Marcos 9, 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Está fuerte esta parte, ¿verdad? Entonces cuando usted y yo tenemos esa advertencia, podríamos llamarla así, si tenemos esa advertencia de parte de Dios, si tenemos ya ese mensaje, entonces, por eso es que la gente a veces nos dice, ay, hombre, tómate una, aquí nadie te ve, aquí no están los hermanos. Te prometo por esta que no te lo voy a decir a nadie. ¿Verdad? Y hay algunos cristianos, ¿verdad?, que caen en la mentira y el engaño del diablo, para que después la gente inconversa, que te juró que no le iba a decir a nadie, se ande burlando del cristiano, ande riéndose de tu vida espiritual y diciendo, es un hipócrita el hermanito, que muy hermanito, pero miren, no, hombre, no podía subirse al carro, tuvo que pedirle un Uber para que se fuera a su casa. Es triste, ¿no? Es vergonzoso. Entonces mejor no lo hacemos, ¿verdad? Entonces mejor dice la Escritura, mejor que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Amén. Es mejor, hermano. Es mejor eso. Porque ya no es tanto por el miedo de ser lanzados al infierno, hermano. Ya no es tanto por el miedo de esta. Usted sabe que cuando está hablando, sácate el ojo, móchate la mano, móchate la pierna. Usted sabe que no está hablando literal, ¿verdad? ¿Se imaginan la iglesia de puros cojos íbamos a andar aquí? ¿Verdad? Ya sin manos, sin pies, sin ojos, chocándonos con otros aquí. No está hablando literal. Pero está hablando, dice, renuncia a eso. Renuncia a ver aquello que no debes ver. Renuncia a ir a aquel lugar donde no debes de ir. Renuncia a hacer las manos ciertas señales que a veces de repente cuando vas te atraviesas. Y sacan la mano y no para decirte bye bye. Entonces dice, mejor renuncia a eso, que tengas un estilo de vida bien, tranquilo, que puedas dormirte tranquilo, que puedas disfrutar tu vida, tu sueño, tu familia, tu hogar, las bendiciones que Dios derrama sobre tu vida. Y ya no vas a pensar solo en el miedo de ir al infierno, sino vas a pensar, ¿qué va a ser de mí si no paso la eternidad con Cristo? La hermana Eunice al principio del servicio decía, ¿qué va a ser en aquel momento? ¿Cómo vamos a reaccionar en aquel momento que estemos frente a su presencia? En el cielo glorificados, nosotros glorificados con el Señor, viéndolo cara a cara sin temor a morir. ¿Cómo va a ser eso? Entonces ya no tanto el miedo al infierno, no tanto el miedo a qué dirán. No, yo no me quiero perder de ir a estar con mi Cristo por la eternidad. Es más, yo no quiero que el Señor se aparte de mi vida ni un momento. Dice él, un canto, ¿verdad? Un himno, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿O qué sería de nosotros si el Señor se aparta de nosotros? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Te has puesto a pensar eso? Que por causa de mis rebeliones y mis constantes pecados y mi constante necedad de seguir aferrado a lo malo, Cristo un día diga, bueno, está bien, tú no quieres dejar el pecado, no quieres apartarte de él, y dice, Señor, bueno, pues mira,
Vive como quieras, pero no se va. Es cuando el papá asusta al niño, ¿va? Y se esconde en un closet. Ya anda el niño corriendo, asustado, buscando a la mamá o al papá, desesperado, que se no lo vaya. Entonces cuando nosotros empezamos a sentir esa ansiedad, ¿dónde estás, Señor? No te siento. Y empezamos a correr nuestra mente para acá y para allá. ¿Y qué hice, Señor? Perdóname. Porque no quieres que el Señor se aparte de ti, no quieres vivir esa experiencia nunca más. Una vez que vino Cristo a nuestras vidas, una vez que vino Cristo a tu vida, estoy seguro que lo que menos quieres es que el Señor se aparte de ti. ¿Te duele cuando se aparta un familiar? Sí. Pero lo aprendemos a vivir sin ese familiar, sin esa persona. Aprendemos a seguir la vida. Pero sin Cristo, hermano, ¿se podrá vivir sin Cristo? Yo creo que no. Es lo mejor que me ha pasado. Y yo creo que a ti también. Así que te invito a estar sobre tus pies, vamos a orar.